hermano, Dios ¿cómo le puedo decir? Tiene su forma de hacer las cosas, ¿verdad? Porque dice, para inyectarles fe, aquellos de Honduras del año 2025, voy a hacer algo con estos ahora, para que cuando ellos lean lo que soy capaz, no duden que cada promesa del Señor son sí, son amén. Qué lindo, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Muy bien. Dios va a confirmar su pacto. Espera en Dios y Él hará. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Muy bien, entonces fíjense que estaba leyendo. Y dice la Escritura, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor. Y otra vez la palabra de confirmación, confirmando la palabra. ¿Cómo la confirmaba? Con las señales que se seguían, dice la Escritura. Pero siempre va a haber, hermano, alguien que es, hermano, que va en contra de lo que la Biblia dice. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Note usted que aquí hay una cosa que tenemos que recuperar. Diga conmigo, recuperar. Ya que ese himno me gustó mucho, que hay que vivir plenamente. Quiero vivir de nuevo otra vez plenamente. Hermano, ellos predicaron y Dios confirmaba la palabra con señales. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Hermano, exactamente, nuestra tarea no es hacer señales. Nuestra tarea es predicar, y la tarea de Dios desde el cielo es confirmar cuando tú predicas, y las señales te van a seguir. Hermano, primero va la palabra y ahí van las señales. No es al revés. No es las señales y después la palabra. No, el orden es primero la palabra y después las señales. ¿Sabe qué? Tenemos que ser un poquitito más prácticos. Agarre Marcos 16:20 y diga, Señor, yo voy a ir a predicar nada más. Y no hace falta que sea una tremenda prédica. ¿Sabe qué? Hay que activarnos, hay que predicarle, hermano, donde usted vaya. Estamos viviendo tiempos finales. ¿Sabe qué? Ir con la familia. ¿Sabes qué? Cristo hizo un cambio y sí, sé que todavía yo no estoy perfecto, pero todo aquello que antes me hacía, pero pasar a las partes más bajas, ahora Dios me ha dado fuerza. No es que yo sea un hombre que pueda con todo, no, pero he descubierto que el éxito está en reconocer mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo no puedo, llega el poder de Dios y me ayuda. Mire, hermano, solo hay que decir lo que Dios hace y Él va a poner, hermano, Él va a traer la confirmación a su palabra y va a enviar las señales. Entonces, cuando estaba viendo esto, digo yo, hermano, tiene que ir a predicar. Sí, pastor, ahí voy a poner un cassette suyo. No, hermano, usted, dígale que está en la par suya, tú y yo tenemos que ir a predicar. Si usted va a tocar aquí, le va a tocar en su aula, allá en su universidad, le va a tocar en su trabajo. Usted lleva el mensaje. ¿Por qué? Porque tú predicas y Dios confirma. Tú solo habla de Él y Él va a estar atrás. Él va a estar, hermano, en el respaldo y te va a dar, hermano, para hacer señales. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Mire, menos precavidos y más osados. En el trabajo llega tal vez, hermano, vaya, no su jefe, porque si no van a decir que usted está buscando aumento. Pero llega ahí, hermano, hasta alguien que usted sabe que no le cae bien y que está enfermo. Usted le dice, mira, perdona, ¿puedo orar por ti? ¿De verdad usted quiere orar por mí? Sí, el Dios al que yo creo, dice que cuando uno ora, Él va a confirmar su palabra con señal. ¿Cuál es su enfermedad? Sí, usted es seguro, padre, porque lo suyo es predicar y orar. El que confirma lo que usted va a hacer no es ni el pastor ni usted mismo. El que confirma es el Señor que lo ha llamado. Mire, usted dice que da la palabra y Él confirma su palabra con señales. Entonces, ¿sabe qué? Tenemos que lanzarnos más. Cuando usted vaya en la calle, de pronto el Espíritu Santo le diga, háblale. Y usted dígale, ay, Señor, pero ¿a quién? A ese que está ahí. Entonces usted llega muy educado, perdone, no quiero molestarle su tiempo, le voy a robar 30 segundos, yo soy cristiano y ¿sabe qué? Dios me dijo que le dijera esto, que Él puede salvarlo, que Él puede cambiarlo, yo solo vengo a decirle eso. Y después le dice, ¿podemos orar? No, bueno, ya le dejé la palabra. ¿Podemos orar? Sí, Padre, en el nombre de Cristo recibe una nueva alma, lo pongo en tu mano. Hermano, más osados. Pero a veces se recuerda que yo le conté que una vez fui, hermano, a España, ando corriendo por un lugar y el Señor me dijo, háblale. Y yo, ay, qué pena, Señor, y eso que soy el pastor. Y me doy toda la vuelta yo pidiéndole a Dios que ya no esté el Señor, que se haya ido. ¿Sabe qué decía yo? Este va a pensar que yo le voy a saltar, hermano. Y cuando vuelvo a ver, ahí está. Señora, perdón, uy, se asustó. No, mire, soy pastor, solo que vengo allá de Honduras. Quiero decirle que esto y esto. Ahí, hermano, a eso me mandaron. Entonces tenemos que ser más prácticos. Dice, hermano, que predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales. Pero mire, aquí estaban los discípulos haciendo eso. Pero mire, del otro lado están los fariseos. A pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían. Hermano, a unos Dios los va a confirmar y a otros no. A los discípulos Dios les confirmó. Este hermano era aquel que estaba en el estanque de Betesda. A pesar de que lo levantaron después de 38 años de estar ahí, hermano, tirado, los fariseos no creían.
Entonces, lo que yo quiero grabar en su corazón es solo una palabra que diga confirmación. Confirmación. Y que aprendamos que Dios, cuando hace un pacto, lo confirma con sus promesas. Que cuando uno va a predicar la palabra, Dios confirma, hermano, con señales. Estando en estas búsqueda de la confirmación necesaria, fíjese que estaba leyendo un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 5. Y mire cómo Dios dice, hablando de confirmar: así que las iglesias, bueno, aquí es otra cosa. Las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban aquí su número cada día. Entonces, para uno de pastor, no solo es iniciar una obra. Uno lo que espera, hermano, es la confirmación. Y entonces, como estamos aquí en casa, hermano, yo quiero que Dios confirme esta congregación, ¿verdad? Porque usted está viendo que Dios empieza a hablar y dice, es necesario que se confirme. Y entonces las iglesias eran confirmadas en la fe. Y entonces, una vez confirmadas, aumentaban en número cada día. Déjeme que le dé un pincelazo nada más a esto, un pincelazo nada más. Hace muchos años nos dimos a la tarea, porque uno hermano, viene a iniciar un ministerio. Hermano, yo no creo que haya uno que no quiera tener éxito. Yo digo, Señor, si algo me llamaste, para algo será, yo quiero hacer algo grande. Yo sé que tú eres un Dios grande, vamos a hacer algo grande. Pero yo no quiero hacer mis planes, yo no quiero hacer mis proyectos, yo no quiero tener mi propia planificación. Yo quiero aprender en tu palabra, de acuerdo al modelo divino, qué es lo que hay que hacer. Y tal vez quiero resumirle en pocas palabras, hermano, algo que encontré hace muchos años. Me di a la tarea de buscar en el libro de los Hechos y ver cómo era que en el libro de los Hechos las cosas venían creciendo, hermano, y desarrollando. Y entonces, no lo busque, pero le voy a dar las claves. En el capítulo, siempre el libro de los Hechos, en el capítulo 2, si no estoy mal, verso 41, verso 46 y 47, dice la escritura ahí que la iglesia comenzó y entonces dice que iban, hermano, aumentándose el número de los que creían. Es decir, que ellos solo predicaban la palabra y entonces dice Dios, bueno, entonces ya hicieron esto. Ok, ahora entonces yo les voy a añadir cada día los que iban a ser salvos. Se recuerda que una vez predicó Pedro y se convirtieron 3,000 y dice, y se añadieron 3,000. Cuando dice añadieron estaban sumando, se sumaban, así empezó, se sumaban. Se hacía la actividad, hermano, y entonces se reunían, hablaban de las cosas de Dios y el Señor añadía, es decir, sumaba creyentes. Pero en el capítulo 6, dice la escritura, no recuerdo el verso, pero dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. Ya no se sumaba, ahora se multiplicaba. Y entonces solo hay un punto que quiero llevarlo en orden. Y eso tiene su palabra griega, tiene su desarrollo, pero no quiero llevarlo a eso. Quiero a que vea el desarrollo de cómo iba la iglesia. Entonces, para que la iglesia se sumara, había que hacer evangelismo. Para que la iglesia se añadieran, hermanos, nuevos, había que evangelizar. Evangelizar es llevar las buenas nuevas. Hermano, diga conmigo, llevar las buenas nuevas. Por favor, si usted va a evangelizar, hable de Cristo. No vaya a hablar, hermano, de Ebenezer, mucho menos del hermano Germán. Ni vaya a hablar de mí, hombre. Ni vaya a hablar de mí. Es que mi pastor, no, su pastor se llama, hermano, nuestro buen pastor es Cristo Jesús. Él es tu buen pastor. Jehová es mi pastor, nada le faltará. Pero algunos hermanos quieren evangelizar. Fíjese que el hermano Germán, ay Dios santo, hermano. O fíjese que Ebenezer, como Ebenezer no hay ninguno. 3, 2, 1, como Ebenezer no hay ninguno. Hable de Cristo. Hermano, ahí lo tienen toda la escritura. Y entonces le decía yo que cuando se evangeliza, se van sumando. Va llegando la gente. Empieza Dios a llenar una obra que Él ordenó, pero que debe ser confirmada. En el capítulo 6, cuando la palabra de Dios crece, viene la multiplicación. Pero ¿sabe qué? Dice, y los discípulos se multiplicaban. Esto ya no es crecimiento numérico, esto es crecimiento interno. Ya no son oyentes ni creyentes, son discípulos. Entonces el crecimiento interno lo da el discipulado. Entonces empezamos sumando, ahora estamos multiplicando. Pero este pasaje dice, así las iglesias eran confirmadas en la fe. Pero eso de aumentar, usted lo vaya a buscarlo en el original griego. Esa palabra, hermano, significa que es, hermano, es crecer en abundancia. ¿Sabe qué? Es crecer excesivamente. Entonces me di cuenta que uno empieza sumando, sigue multiplicando y después ya el crecimiento es exponencial. Y cuando eso sucede porque Dios está confirmando, dice, sí, ahí estoy yo con ustedes, sí, porque han, hermano, evangelizado, porque han discipulado. Ahora, ¿saben qué? Están haciendo que la palabra de Dios crezca. Ya dejaron de hablar de la misión, ya dejaron de hablar de su pastor. Cuando estén hablando de mí, entonces voy a confirmar, porque es una iglesia de Cristo Jesús, nuestro Señor. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Bueno, es la iglesia confirmada.